que se dice que son autoluminosos. Un ejemplo de un cuerpo autoluminoso es el carbón. Si ustedes observan, aquí hay un trozo de carbón y tiene fuego, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros sacamos uno de esos carbones? ¿Están de acuerdo que él seguirá viéndose un poco rojo, un poco rojizo, sin necesidad de que haya luz? Es decir, si lo metemos, si en este momento yo pudiera encerrarme en una caja y pongo ahí mi sudadera, ¿de qué color se vería la sudadera? Si no entra nada de luz, es decir, ustedes entran a una caja así totalmente cerrada y meto la sudadera y les digo, ¿de qué color es la sudadera? ¿De qué color la verían? No veríamos nada, ¿o sí? Exactamente, no se vería porque negra, ¿no? Exactamente, no hay luz que esté reflejando. Pero si nosotros metiéramos este carbón que está ardiendo en esa misma caja y lo pusiéramos, ¿veríamos el carbón? ¿Sí o no? Pues no. Yo digo que no lo veríamos. No lo verían, No, es decir, sacamos pero- el carbón así de esa fogata, ¿no? Y lo ponemos en una caja. No se Sí, vería, no, porque lleva luminiscencia. Son brazos, ¿no? sí, se vería la brasa, se vería ardiendo, ¿están de acuerdo? A menos que lo lleváramos frío, pero si lo llevamos así, sacándolo luego del fuego, lo ponemos ahí, sí se vería de ese color rojizo. Quiere decir que el carbón es autoluminoso, es decir, él mismo produce la luz, ¿no?, que vemos, y la mayor parte de las cosas, como la ropa, no es autoluminosa, refleja la luz. Entonces, este tipo de objetos que pueden emitir radiación es de interés. Y esa radiación que emite un cuerpo a causa de su temperatura se llama radiación térmica. Entonces vamos a trabajar con la radiación térmica. Dice, al gráfico que muestra la distribución de intensidad de la radiación en función de la magnitud, de una magnitud, por ejemplo, la longitud de onda, la energía o la frecuencia se llama espectro electromagnético. Ok. Perdón, se llama espectro. ¿Qué quiere decir? Vean, aquí tenemos el ejemplo de un espectro. Déjenme adelanto un poco para que veamos el espectro un poco más a detalle. Todo eso es lo que vamos a ver, ¿no?, en estos días. Aquí está. Vean, este es el espectro de una lámpara de tungsteno. Entonces dice, vean, aquí dice que es el flujo radiante, es la intensidad de la luz por cada longitud de onda. Entonces, las lámparas de tungsteno son como esas lámparas que están viendo aquí. Ajá. Esas lámparas ya, se supone que ya no deberían venderse muchas de esas, ¿no? Porque ahora tenemos las lámparas LED, que son más ahorradoras. Pero piensen en eso. Dice, esa lámpara, ¿están de acuerdo que emiten calor? Mucho calor, ¿no? De hecho, las lámparas más grandes, las que son así como una bolota y tienen este filamento así, a veces hasta lo tienen como en 3 partes, esas ya se las ponen ahí donde venden chicharrón y carnitas, ¿no? Para que se mantenga todavía caliente la carne. ¿Por qué? Porque emiten mucha radiación. ¿Y cómo se sabe, o cómo se ve, o cómo se representa esto en el espectro? Vean, dijimos que el visible empieza en 400 nanómetros y se acaba en 700 nanómetros. Aquí está la luz visible. Y hacia la derecha de esto está el infrarrojo y hacia la izquierda está el ultravioleta. Pues vean cómo es el espectro de esta lámpara. Dice que emite mucha radiación a 800, a 900 y a 1000. Pero eso está relacionado con su temperatura. Es decir, cuando está muy caliente, irradia mucho en el infrarrojo. Si nosotros ponemos la mano cerca de una de esas lámparas, no vamos a ver así como los rayos de luz viajan hacia nuestra mano, pero sí vamos a sentir esa sensación de calor. Ajá, esa radiación es radiación infrarroja. Y entonces, esta radiación infrarroja me está diciendo que la lámpara de tungsteno emite mucha radiación infrarroja en esta zona. Vean, en toda esta es radiación infrarroja. Todo esto es radiación infrarroja. Esas lámparas emiten mucho calor, pero también emiten radiación visible, ¿sí lo ven? Y muy poquita ultravioleta. O sea que, pues, de ultravioleta no tiene nada. Tienen más o menos de visible mucha infrarroja. Eso es un espectro de una lámpara. Ahora, aquí está el espectro de la radiación del Sol. Vean, en el espectro de la radiación del Sol, ¿qué es lo que tenemos? El otro, ahora sí me voy a regresar a mi imagen. Bueno, vamos a analizar primero esta y luego nos regresamos a donde están las dos. Vean, el Sol emite mucha radiación. ¿En qué longitud de onda? Cerca de 500 nanómetros. Esa es radiación visible.
¿no? Está en el verde más o menos. Y vean cómo tiene su pico entre 400 hasta 700 nanómetros. Ahí emite mucha radiación, es decir, el Sol emite más luz visible que calor, porque vean cómo está en la parte infrarroja. Sí emite, pero emite muy poca, comparada con la visible. Y la lámpara de tungsteno, o sea, las estas que eran de filamento, nadie se atrevería a tocar una lámpara que lleva media hora encendida y ponerle la mano así, porque se va a quemar, porque tiene mucha radiación infrarroja que está asociada al calor. En cambio, el Sol irradia más luz visible que calor. Y a través del espectro, entonces, nosotros podemos determinar esto que estamos diciendo. Entonces, voy a regresar ahora sí a la diapositiva en la que estábamos. Y aquí está, vean, aquí están dos espectros, entonces, el de la lámpara de tungsteno y el del Sol. Vean cómo los espectros no son más o menos similares, como que suben y luego bajan, pero este es más intenso en la parte infrarroja y este es más intenso en la parte visible, es decir, lo que acabamos de decir, el Sol emite más radiación visible que infrarroja y la lámpara de tungsteno emite más infrarroja que visible. Bueno, eso se llama espectro. Ahora, dice, aquí tenemos el espectro del Sol y ya, ¿no? Ahora, hay unos espectros que nos interesan en particular de algunos cuerpos que se llaman cuerpos negros. Entonces aquí dice, los cuerpos negros absorben toda la radiación que incide sobre ellos y como no reflejan la luz, se ven negros. El ejemplo más cercano, los cuerpos negros no existen en la realidad, sino son aproximaciones. El ejemplo pues, más cercano a un cuerpo negro es este carbón. Si ustedes observan así a la luz del día, se ve negro. Quiere decir que toda la luz que le está llegando del Sol la está absorbiendo y refleja muy poquito. Entonces, eso también lo vamos a llamar un cuerpo negro. ¿Qué otra cosa se puede considerar como un cuerpo negro? Imaginen que ustedes tuvieran una caja, así bien cerrada, y le hacen un pequeño hoyito en donde apenas puedan asomarse ahí. ¿De qué color verían el interior de la caja? Por fuera se vería pues del color café, ¿están de acuerdo? Del color pues de lo que es el cartón. Pero si uno pudiera poner su ojo aquí, ¿de qué color veríamos adentro de la caja? Negro. Negro. ¿Por qué? Porque toda la luz que va a llegar al interior de la caja va a empezar a rebotar, pero va a empezar a rebotar en las paredes y no va a alcanzar a salir, ¿están de acuerdo? Entonces, ese cuerpo va a absorber toda la radiación que le llega. Eso es un ejemplo de cuerpo negro, es decir, todo aquello que le llegue la luz, pero que a pesar de eso se siga viendo negro, es un cuerpo negro. Dice, en la realidad el cuerpo negro es una idealización, o sea, no existe, pero hay cosas que se parecen mucho como el carbón y el Sol. Dice, el espectro de radiación de un cuerpo negro es continuo y como se mencionó anteriormente, solo depende de la temperatura. Ok. El espectro de una lámpara de tungsteno depende mucho de la composición del cuerpo. Si es un metal, si tiene los átomos acomodados de una manera u otra, el espectro va deformándose un poco. Por ejemplo, en el espectro que nos llega a la Tierra, lo tenemos aquí. Aquí está, miren. Vean que ese espectro tiene como agujeros. No es así totalmente bonito como esto. Es que la atmósfera absorbe un poco, por ejemplo, esto lo absorbe el agua, este me parece que es ozono. Entonces el ozono el ozono es O3. Toda la parte de ultravioleta lo absorbe el ozono, aquí lo absorbe O2 y el agua. Entonces ese espectro se ve así todo como deformado, pero este espectro que se ve continuo y suave solo lo tienen los cuerpos negros. Y se sabe que solamente dependen de su temperatura. Ok. Aquí estábamos, ¿no? Dice, si un objeto se encuentra a temperatura ambiente, la radiación térmica que va a emitir, pues está principalmente en el infrarrojo. Entonces, vean esta lámpara de tungsteno. Aquí, si nosotros le conectamos una batería, pues es claro que va a pasar una corriente y va a empezar a iluminar, pero si le pasamos una corriente muy bajita,
¿Están de acuerdo que no va a cambiar de color? Ni siquiera sabríamos que ya le estamos pasando una corriente, a menos que tuviéramos por aquí un amperímetro. Pero si no, se ve de color gris. ¿Pero qué pasa cuando le vamos subiendo la corriente? ¿Están de acuerdo que cambia de ese color grisáceo a un color rojizo? Ajá. Entonces, ¿cómo se vería su espectro? Aquí vamos a poner la parte visible, aquí la parte infrarroja. Pues cuando está muy frío, su espectro se ve algo así, ¿no? Muy poquita visible y mucha infrarroja. Pero cuando nosotros le vamos pasando una corriente mayor, aumenta su temperatura del filamento. Y este espectro empieza a moverse un poco hacia la izquierda, es decir, su pico se empieza a ir al visible y entonces se empieza a ver de color rojo. Recuerden que aquí tenemos al rojo y aquí tenemos al azul. ¿Qué pasa cuando le vamos pasando más corriente? ¿De qué color se ve cuando ya está totalmente así, a su máxima potencia una lámpara? ¿Qué color ven de este tipo de lámparas, no? Amarillo. Dios, Como amarilla, exactamente. Entonces, quiere decir que su espectro se mueve todavía más y hace esto. Y entonces su espectro se recorre y en lugar de estar en el rojo, ahora está en el verde o en el amarillo, en esta zona. Por eso cambia de color. Ahora, no sé si ustedes alguna vez han visto cómo se funde un foco. De estos tradicionales, ¿no? Los LEDs ya quién sabe cómo se fundan, pero los tradicionales, como que se empezaba a hacer la luz muy intensa, y se veía así, como que cambiaba la luz a blanca, y ¡pum! Ahí es donde se deshace. Quiere decir que entre más temperatura tiene, su espectro se va moviendo hacia acá, ¿están de acuerdo? Eso es lo que le pasa. Por eso cuando está un poco frío, lo vemos pues del color natural, o sea, no está irradiando en la parte que nosotros podamos ver. Conforme aumenta su temperatura, se va viendo rojo porque el espectro se mueve al visible. Y si le pasamos más corriente, le estamos dando más temperatura y entonces empieza a verse más amarillo hacia el visible. Lo mismo pasa con los metales que se calientan, ¿no? Este metal, vean, aquí está frío y se ve del color del metal. Pero ¿qué pasa si nosotros le vamos aumentando su temperatura? Primero empezaría a verse un poco rojo y luego se vería ya un poco más amarillento, ¿están de acuerdo? Quiere decir que le pasó lo mismo, su espectro de radiación se está moviendo con la temperatura. Eso es lo que se sabía cerca del año de 1900. Se sabía que todos los cuerpos tienen un espectro de radiación y que ese espectro de radiación depende de la composición del cuerpo, excepto para los cuerpos negros, y que ese espectro se empieza a mover hacia la izquierda cuando aumenta la temperatura. Ok, y uno puede decir, bueno, ¿y eso que se en 1900 qué, no? O sea, pues sí, es cierto que se pone rojo y luego se pone más amarilla, pero ¿eso para qué sirve? Bueno, ahorita con la pandemia se pusieron de moda, sí, de moda los termómetros infrarrojos, ¿no? A donde quiera que vamos, nos toman la temperatura con un termómetro infrarrojo, ¿no? A donde quiera que vayamos, nos toman la temperatura. Ok, pero ¿cómo funcionan esos termómetros infrarrojos? Pues trabajan con la radiación térmica y los espectros de radiación. Dice, todos los cuerpos por encima del cero absoluto emiten radiación infrarroja. En general, cuanto mayor es la radiación emitiva, mayor es la temperatura del cuerpo. Entre más caliente está, más intensa es la radiación que emite, ¿no? Y dice, esta radiación casi siempre es invisible al ojo humano, es decir, yo estoy ahorita a una temperatura, no sé, de 35 grados, pero no me veo así como luminoso. Quiere decir que sí estoy irradiando, pero estoy irradiando en el infrarrojo, ¿no? Si yo acerco mi mano, a veces cuando se acercan a alguien y dicen, mira, estás bien calientito, quiere decir que está irradiando radiación infrarroja. Ok, dice, pero esa la está irradiando en el infrarrojo que no ve el ojo humano. Más o menos, dice, lo irradia entre 700 entre 0.7 micras, que es donde empieza el infrarrojo, hasta 1000 micras. Y dentro de este amplio margen, las cámaras térmicas trabajan en un rango conocido como infrarrojo térmico, que es donde se encuentran las temperaturas habituales, por ejemplo, entre 8 y 14 micras, que equivale a menos 20. Vean, un cuerpo que está frío emite radiación con una longitud de onda preferencial de 8 micrómetros, y un cuerpo que ya está muy caliente, más o menos emite en una longitud de onda de 14 micras. ¿Están de acuerdo que eso pues, es imposible de que se vea con los ojos, porque el ojo deja de ver en 0.7, y aquí ya estamos hablando de 8 y 14 micras.
perdón, es al revés. Este es el de 8 y este es el de 14. Pero en ese intervalo estamos radiando, pero no lo podemos ver. Pero los sensores infrarrojos sí, ¿no? Esta es una cámara térmica. Ahora, ¿cómo funcionan las cámaras térmicas? Lo que tenemos es un sensor llamado Focal Plane Array, FPA, que consiste de una matriz de sensores de arreglo térmico llamado microbolómetros. Son cositas pequeñitas, así son cuadritos. O sea, nosotros tenemos una pantalla que se divide en píxeles y la cuadriculamos y cada cuadrito de esto es un sensor de temperatura. Y cada sensor de esto se llama microbolómetro. Entonces, este microbolómetro, al recibir la radiación infrarroja, se calienta y cambia su resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, es fotosensible. Entonces, cuando le llega la radiación térmica, cambia su resistencia y puede ser sensado. ¿De qué tamaño es? Pues es súper chiquito, ¿no? Podemos hablar de 2 micrómetros a 10 micrómetros, o sea, son sensores súper pequeños. Ese cambio de resistencia se mide y se equipara a una determinada temperatura. Entonces, entre más cambia su temperatura, quiere decir que más está cambiando entre más cambia su resistencia, más está cambiando su temperatura. Y ya con eso, pues lo pasamos, le metemos toda la electrónica necesaria y podemos reconstruir una imagen. Dice, la energía térmica se centra en el píxel y si el píxel se calienta o se enfría físicamente, ¿no? Estamos aquí, vean, este es el laboratorio del ESIME. Y aquí, esta es una imagen de una de sus compañeras, tomada con una cámara termográfica. Vean, esto que estamos viendo aquí se llama escala falsa de colores. Quiere decir que el rojo no siempre representa, no sé, 100 grados o 80 grados Celsius, sino que él pone una escala, dice, ok, lo más blanco va a estar a 35.5 grados. Lo que está rojizo, ¿sí lo ven? Está, no sé, a 32 grados. Lo que está más amarillo, no sé, está a 25 grados Celsius, ¿no? Y esto está a 22 grados Celsius y lo que está en azul o morado ya está a 20 grados Celsius. Entonces vamos a hacer un análisis aquí. Vean, el fondo, el piso está como a 20 grados Celsius y todo el fondo también está frío. Si se fijan, ya era de noche. Entonces ya la temperatura baja, pero vamos a analizar un poquito el cuerpo. Vean, todo lo que es más blanco está a la temperatura de 35.5. Por ejemplo, toda esta zona del rostro está a 35.5. La zona de la frente. Déjenme cambiar aquí el color de la pluma a negro. Vean, la zona de la frente está a 35.5. Toda la zona esta del cuello y del rostro está a 35. Y toda esta parte como de sus hombros, pues ya, ¿por qué se enfría? Porque tiene ropa, ¿no? Entonces la ropa pues también no permite una detección clara del calor. Pero vean sus manos. Sus manos están más rojas, es decir, sus manos están a una temperatura menor que la frente y el cuello. Entonces, no sé si ustedes han escuchado ahora que cuando nos toman la temperatura en el brazo con estos termómetros infrarrojos está mal. No sé si alguna vez lo han escuchado. Se tiene que haber escuchado porque recientemente se habla de eso, ¿no? Sí. Que se tiene que tomar la temperatura, ¿dónde? En la frente. En la frente. En la frente. Y entonces en esta imagen térmica estamos viendo que efectivamente eso es cierto. Si nosotros nos toman la temperatura aquí, a lo mejor tú puedes tener fiebre y en tu mano dice que no. Quiere decir que se está haciendo una medición errónea. ¿Dónde se debe tomar? Vean, se puede tomar aquí en la zona de la frente. Bueno, ella tiene lentes, entonces a lo mejor si no tuviera los lentes habría que ver si todo el rostro está a la misma temperatura, pero es claro que en la mejilla o en el cuello se puede tomar la temperatura de forma adecuada, pero hacerlo en el brazo está mal, ¿no? Aquí está la evidencia experimental de que está mal. Y eso se puede hacer con cámaras termográficas. Ok. Ahora, vean, aquí está mi proyector. Los que han tomado clase conmigo ven siempre ando con mi proyector. Entonces, aquí están nuestros antiguos salones, ¿no? No sé si extrañan su banca dura y metálica y gris, pero ahí está. Y fría. Y fría, ¿no? Y yo con mi mesa súper profesional de profesor, ahí estoy. Vean, aquí está mi proyector.
aquí está una foto, pues digamos una foto ordinaria. Si tú ves la foto, pues no podrías decir que está a mayor temperatura, ¿no? No se puede. Pero ¿qué pasa si le tomamos con la cámara termográfica? Vean cómo está marcando la lámpara de mi proyector. Aquí está la lámpara. De hecho, aquí tiene como unas ventilas para que saque el calor. Entonces vean cómo las cámaras termográficas sí, en efecto, permiten ver la distribución de temperatura. Y las bancas, pues ahí está, miren, ¿no? Su banca es fría, su vida es fría. Miren, mi computadora está fría. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean, esta es una parrilla eléctrica. Uno la ve a simple vista y dice, ah, pues sí, está bien. Ya está conectada a la energía eléctrica. Y si uno le pone la mano, siente el calor, pero no ve que está, pues como incandesciendo o de un color amarillento. Pero vean cómo se ve en la cámara termográfica. Esta está a 50 grados Celsius, ¿sí lo ven? Y nosotros a simple vista pues, lo vemos del mismo color. Sin embargo, con las cámaras térmicas nosotros podemos detectar todo esto. Y todo esto se puede hacer gracias a la radiación de cuerpo negro, a esos estudios, ¿no? Donde se determinó que había espectros que se podían medir, y todo ahí cerca de 1900. Miren, aquí hay otra fotografía, ¿no? Y aquí queda un poquito más claro que en el rostro sí está una temperatura. Vean, en este caso aquí como que sí está medio blanco, ¿no? Pero aquí está rojo y amarillo. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, eso es lo que se puede obtener con las cámaras térmicas. Bueno, y aquí siempre se le da el agradecimiento a las personas que nos prestaron la cámara termográfica. No sé si los conozcan, si no, pues ahí los conocerán. A Rebeca y a Ugalde. ¿Por qué? Porque siempre se les da el agradecimiento. Esta cámara cuesta como unos 15,000 pesos. ¿No? O sea, no es que uno vaya y diga, bueno, quiero una de esas. Cuestan 15,000. Yo no tengo una de esas, así que ellos me prestaron la suya. Con el ese que nos toman en el termómetro infrarrojo de pistola, ese sí vale como 500. Hasta en Y estaba, 160 lo he visto en Amazon, profe. ¿en cuánto? En 180, 160. En 180, o sea, ya van bajando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estos no traen todo el arreglo de microvolómetro, ¿están de acuerdo? Con que tenga uno, ya. Y ya, lo que sí, pues lo único novedoso es que traen su lacercito, ¿no? Que ya ni se lo ponen porque la gente le da miedo. Pero bueno, en teoría, cuando salgamos de este curso, vamos a perderle el miedo a muchas cosas, ¿no? Y a tenerle respeto a otras. Entonces, estos valen 500 porque trae un solo sensor, y en este es un arreglo de sensores, por eso vale 15,000, además de que me reconstruya una imagen, y este no me reconstruye nada, ¿no? Si lo veo por la parte trasera, que es lo que tiene nada más aquí, y aquí marca el numerito, ¿no? Y ya. Por eso su precio tan diferente. Y por eso se les da el agradecimiento a estos chicos que nos prestaron su cámara termográfica. Bueno, pues ya más o menos entendimos que es un espectro de radiación. Ok, aquí me equivoqué. Aquí debería decir siglo XIX, o sea, cerca del año de 1890, por ahí andamos. La mecánica cuántica nació en 1900, o sea, estamos a 10 años del nacimiento de la mecánica cuántica. Dice Luhmer y Pringsheim, dice, fueron los primeros en obtener experimentalmente curvas como estas. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan espectrómetros. ¿Qué es un espectrómetro? Esto que está aquí es un espectrómetro. Básicamente es como una especie de prisma profesional. Aquí está el prisma, ¿no? Todos hemos visto alguna vez un prisma. No sé si todos hemos tenido un prisma porque tampoco son así como que baratos. Profe. Sí. Disculpe, alguien en el grupo está pidiendo que si le da chance de entrar a la clase. Sí, oigan, según yo ya le había quitado eso, pero bueno. Es que dice que si lo deja unirse porque va llegando del trabajo o algo así. Ah, ok. Ya estoy, compañero, gracias. Ah, va. Y ya me parece que ya no está esa restricción de... Sí, gracias. Sí, excelente, pero muchas gracias por el aviso, por si llega a pasar algo, siempre avisen de esa manera, ¿no? Muy bien. Sí, gracias, compañero, gracias, profe. Bien, vean, ¿qué es un espectrómetro? Bueno, estábamos que se obtienen espectros, ¿no? El espectro existe. El espectro me permite determinar la temperatura. ¿Cómo mido el espectro? Utilizo un espectrómetro, ¿no? Los físicos ya ven que no se rompen la cabeza.
El que mide la diferencia de potencial, o sea, la unidad volt, es el voltmetro, ¿no? El que mide la corriente eléctrica en ampere es el ampérmetro. Entonces, pues el que mide el espectro es el espectrómetro. Y vean, un espectrómetro es como una especie de prisma, pero no necesariamente trae un prisma adentro. A veces puede tener una rejilla de difracción. Ahora, me gustaría saber si ustedes todavía conocieron los discos Sí. de música. profe. No, Sí, tan- profe. Sí, profe. ¿Qué pasó? Viejo, no. tan jovencitos no son. Bueno, no sé si alguna vez han puesto un disco a la luz del sol y se ve así como, pues, el espectro, ¿no? De la luz se ven los colores como el arco iris. Sí. Bueno, eso se debe a que cuando se graba el CD, o sea, los grabadores, Sí, ¿perdón? utilizando. A ver, se cortó un poco lo que nos comentaste, si lo puedes volver a comentar. Tiene el lag. Bueno, ya volverá. Bueno, los CDs, si uno los ve con un microscopio, está lleno de puntitos, que el láser cuando lo quema, ¿no? El quemar un CD o un DVD o lo que sea, lo que hace es que empieza a hacer pequeñas perforaciones y se ve más o menos así, miren, ¿no? Si lo viéramos de costado. Entonces, cuando la luz llega, rebota, pero por el efecto de que es un hoyito muy pequeño, rebota así como en muchas direcciones y se abre el espectro, como se abre también en el prisma. A eso se le llama rejilla de difracción. Entonces, por eso el disco se ve así como muy psicodélico. Bueno, aquí adentro un espectrómetro trae una rejilla de difracción o un prisma. Ya casi no traen prismas, sino puras rejillas de difracción. Entonces, si yo quiero medir el espectro de una lámpara, por ejemplo, de este foco, entra la luz por una entrada, se va a un espejo, llega ¿La rejilla? a la rejilla, exactamente, y luego, bueno, aquí se pasa por otro espejo como para acomodarlo mejor, y luego ya está hecho como si fuera un arcoíris, ¿están de acuerdo? Aquí está desde el rojo hasta el violeta. Y aquí lo que le ponemos es una matriz de sensores. Son detectores SD. Ya ustedes los verán, van a ver, porque son sensores ópticos. Entonces, y ya cada sensor que está ahí, pues me dice qué tan intensa es la luz. Es lo mismo que lo de las cámaras termográficas, pero para la parte visible, ¿no? Y lo otro es para la parte infrarroja. Y entonces ya eso generalmente se acopla a la computadora y nosotros podemos medir el espectro. Vean, por ejemplo, este es un espectro real medido para un LED blanco. Ahora, ¿alguna vez vieron esa cosa que se llama disco de Newton? Estás en la primaria, No. creo, ¿no? Agarras un carbón. Pero no se preocupe. Acá está. Y lo pintas de azul, de verde, de amarillo, y así de todos los colores. Y luego, ¿qué haces? Lo haces girar. ¿Y de qué color se tiene que ver el disco cuando lo haces girar? Blanco. Blanco. Entonces, lo que se prueba ahí es que el color blanco es la combinación de todas las longitudes de onda, ¿están de acuerdo? Eso es lo que se sabe. Entonces, para una lámpara blanca debería verse así, miren. Su espectro debería verse así, es decir, tiene intensidad tanto en el azul, en el verde, en el amarillo, en el naranja, en el rojo, en todos tiene la misma intensidad, por eso están de acuerdo que si nosotros pintamos uno de estos más pequeñito o menos intenso, a lo mejor no se vería tan blanco. Tienen que ser todos iguales. Bueno, ese fue un problema de ingeniería. Dijeron, ¿cómo hacemos lámparas blancas? No hay. Esta lámpara es amarilla, pero hay LED blanco. ¿Están de acuerdo? Su luz ya se ve blanca. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues tendríamos que juntar un montón de LEDs y tendríamos que tener un LED violeta, un azul, un verde, un amarillo, un naranja, un rojo, todos a la misma intensidad, y cuando los juntemos, vamos a hacer el disco de Newton, la luz se va a ver blanca, ¿no? Ok, dijeron, bueno, ¿por cuántos LEDs le vamos a poner a nuestra lamparita blanca? ¿Cuánto cuesta un LED blanco? ¿Alguno de ustedes que haya comprado alguna vez un LED blanco? ¿500 pesos, 1000 pesos? ¿Cuánto les costó? Como 15 pesos por ahí. 15 pesos. 5 pesos. Ya bajaron, ¿no? El millero yo lo compré como en 150, 200. ¿Un Ahí LED en blanco? Pero bueno, Mercado también Libre. tiene que ver la Sí, potencia, ¿no? blanco.
Bueno, ahí está. Ah, bueno, la potencia no recuerdo. Pero vean, si dijeron, bueno, ¿cuántos LEDs le vamos a poner? Pues si cada LED vale 2 pesos, pues nos va a salir caro, ¿no? Tenemos que abaratar. Y alguien así, es que los ingenieros, su mismo nombre lo indica, ¿no? Tienen un ingenio tremendo, o sea, vienen a resolver todo. Alguien dijo, a ver, vamos a engañar al ojo, ¿no? Vamos a ponerle un LED azul. Vean, está en 450 nanómetros. Si uno ve la presentación del espectro electromagnético, esta cosa es azul. Dice, y vamos a ponerle un LED verde. Y en lugar de ponerle 10 LEDs para hacer el blanco, vamos a poner el azul y el verde. ¿Y qué creen? Engaña al ojo. Y lo ve blanco. O sea, esos LEDs blancos que ustedes conocen, en realidad son 2 LEDs. Uno azul y uno verde. Pero nuestro ojo es como engañado y entonces ve que esto es blanco, pero en realidad es azul y verde. ¿Cómo lo ven? Y eso se obtiene a través del espectro, y eso se obtiene a través del espectrómetro. Ok, ahora, uno puede ir a la papelería y preguntar si tienen espectrómetros. La respuesta es no. ¿Cuánto vale un espectrómetro decente? ¿No? Creo que nos podemos comprar primero una cámara termográfica de 15,000 a comprarnos un espectrómetro de 100,000. Entonces tampoco es que uno vaya por la vida con su espectrómetro, son equipos muy caros, muy delicados, ¿no? En la escuela tenemos uno, lamentablemente pues estamos aquí, cada uno en nuestra casa, y no podemos hacer la práctica con este, pero en realidad la podríamos hacer. El semestre pasado lo hicimos y medimos espectros de todo lo que se nos ocurrió. La lámpara del celular, un LED, un foco, todo lo que le quisimos poner, ahí vimos su espectro. Ok, entonces regresamos un poco, ¿no? A 1899. Entonces estos dos personajes medían espectros, que son estos que están aquí, con un espectrómetro. Y lo que se dieron cuenta fue lo siguiente, dice, oye, mira, entre más caliente esté el objeto, entre más temperatura tenga, la curva se está yendo hacia el ultravioleta, ¿sí lo ven? El pico, miren, el pico aquí está como en 500, 600, está en 700. Pero si me voy a la de 4000 Kelvin, ya está en 600. Si me voy a la de 6000 Kelvin, pues ya está casi en, bueno, entonces aquí 600, aquí es 800, ¿no? 700 y ya estoy en 600. Y si todavía está el cuerpo a mucha mayor temperatura, entonces nos vamos hasta 500 nanómetros. Vean, entonces ellos encontraron que había un corrimiento hacia la izquierda. Y otro aspecto importante es que la intensidad del pico, entre más temperatura tenga el objeto que le emite, está más alta. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que observaron ellos. Otra cosa es que pues la mayor parte de las lámparas casi no irradian en el ultravioleta, tienen muy poca intensidad ahí, y tampoco en el infrarrojo lejano. Si lo ven, empieza a bajar. Su principal rango en donde irradian está entre los, no sé, 200, 300, hasta 1000, vean, casi 2000 nanómetros, y por ahí después ya casi no irradian. Entonces, el resumen es que ellos encontraron que las curvas de los espectros siempre suben hasta un máximo y luego bajan. Y que dependiendo de la temperatura, entonces se puede este máximo correr hacia la izquierda, pero también la curva se hace más alta. Esto es una temperatura T1, esto es una temperatura T2, donde T1 es mayor a T2. Eso es lo que se sabía en el año de 1899. ¿Ok? Ahora, nada más para concluir, ya se va a acabar esta sesión, ahorita nos vamos a reconectar. El eje X está en longitudes de onda y el eje Y está en algo que se llama irradiancia. También la conocemos como intensidad, pero en la parte de radiación no se le llama con la letra I, sino con la letra E, pero es lo que ustedes conocen como intensidad. Y cuando depende de la longitud de onda se llama espectral, ¿no? Y pues aquí está la definición muy compleja, ¿no? Es la rapidez con la que la superficie radia energía. O sea, ¿qué tan rápido está sacando la energía? Tiene que ver la intensidad, ¿no? Por unidad de área, a una temperatura T, porque depende de la temperatura, pues la intensidad es diferente. En un intervalo de longitudes de onda lambda a lambda más delta lambda. Quiere decir, te agarras un cachito y te fijas en qué posición está, y eso es la irradiancia, ¿no? ¿Qué tan intenso? Por ejemplo,
Aquí podemos decir que tiene una irradiancia espectral muy grande y aquí podemos decir que tiene una irradiancia espectral muy pequeña. Bueno, esta sesión está por terminarse. ¿A qué hora se acaba esta clase? 8:30, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a darnos profe. unos 10 minutos de descanso. Son 7:45. Nos volvemos a conectar a las 7:55, ¿ok? Ok, Sí, profe. profe. Bueno, ahorita nos vemos otra vez. Nos vemos, profe. ¿Qué va, profe? Ya de 1900. Y la gente se preguntaba, vean, algo que parece ser tan simple, de, oigan, esta curva, pues, ¿cuál es la ecuación de la curva? ¿No? ¿Y de qué depende? Pues era muy complicado, fue muy complicado y mucha gente estaba trabajando en ese problema, ¿no? En el problema de la radiación de cuerpo negro. Entonces, un avance que se tuvo, ¿no? Para el año de 1879, vean, estamos todavía ahí en ese intervalo, es que Stefan, ¿no? Encontró que la integral de esa curva siempre daba un valor que era dependiente de la temperatura. Entonces, recuerden que esta es la irradiancia, o sea, la intensidad. Dice, la intensidad de la radiación es igual a una constante que se llama constante de Stefan Boltzmann, multiplicado por la temperatura del objeto a la cuarta. Es decir, si tú tienes cualquier curva de esas y tú la integras, haces toda la integral, esa integral es igual a multiplicar la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la que está ese objeto a la cuarta. Todavía no se podía decir cuál era la ecuación de esta curva, pero lo que sí se sabía era que la integral de esa curva obedecía la ley de Stefan. Ajá. Y esa integral, pues es igual a la integral desde cero, ¿no? Desde una longitud cero hasta una longitud infinito de la irradiancia espectral. Esto se conoce nada más como irradiancia. Y esto se conoce como irradiancia espectral. O sea que cuando yo voy integrando todo eso por cada longitud de onda, pues la suma total me da sigma por T. Lo que trata de esto es decir, un cuerpo que no es negro no irradia tanta energía como la irradiaría un cuerpo negro. Y esa emisividad, pues depende de los cuerpos. Vean, aquí tenemos una tabla de emisividad. Por ejemplo, la madera, pues como es prácticamente el carbón, tiene 0.85, el agua 0.96, el ladrillo 0.75. Y así cada objeto tiene su propia emisividad. Por ejemplo, vean los metales, el aluminio, el cobre, entonces tiene una emisividad muy pequeñita, ¿no? Entonces quiere decir que son el anticuerpo negro, o sea, no se ven negros, ¿no? Toda esta emisividad, cuando uno mide la temperatura, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de utilizar un termómetro infrarrojo de estos que ya nos mencionaron que ahora valen 180. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado? O sea, ¿lo ha tocado, ha medido la temperatura de los objetos? Sí. Vean, No. estos, digamos que si lo vemos en la pantallita, pues tendría su pantallita, ¿no? Aquí diría, no sé, 17.3 grados Celsius. Y tiene aquí unos botoncitos para programarlo. Bueno, dentro de eso tiene una tabla o tú le puedes poner la emisividad. Quiere decir que en teoría estos necesitan ser calibrados y solamente se calibran para un tipo de material. Por ejemplo, si tú quieres medir siempre piel, ¿no? Vas a medir en la piel, tienes que poner que la emisividad es 0.98. Entonces aquí vas y le pones que epsilon va a ser 0.98. Pero
si tú quieres medir como la temperatura de la madera en algún proceso, en alguna fábrica, pues deberías poner emisividad 0.85, ¿están de acuerdo? Y así para cada material, es decir, si yo le apunto a la piel y está calibrado para esta emisividad, lo va a medir bien, pero si así con esa misma calibración lo apunto hacia el aluminio, lo va a medir todo mal. Me va a dar otro valor así, raro. Quiere decir que siempre necesitan calibrarse bajo su emisividad. Ok, y entonces esta ecuación, la ley de Stefan, cambia un poco, ¿no? Quiere decir que esas curvas no son tan altas, sino son más chaparritas para los cuerpos que no son negros, y los negros son los que están más altos. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo. Dice, calcular la irradiancia de un cuerpo negro que se encuentra a una temperatura de 500 grados Celsius. Calcular la irradiancia de un trozo de cobre que se calienta a la misma temperatura. Vamos a hacer entonces dos ejercicios. Lo primero es que tenemos que saber, pues, qué es la ecuación de Stefan Boltzmann, ¿no? Dice, esto que está aquí es la irradiancia de un cuerpo. Y es igual a la constante de Stefan Boltzmann por T a la cuarta, es decir, la integral de esa curva se calcula con esta ecuación y depende de la temperatura. Entonces dice, vamos a ver, la constante de Stefan Boltzmann dice Kelvin a la cuarta. Si a nosotros nos dan la temperatura en grados Celsius, pues lo tenemos que pasar a Kelvin. ¿Cómo pasamos a Kelvin? Pues simplemente le sumamos Más 24, ¿no? 273, ¿ok? Y entonces esto ya nos lo va a dar en Kelvin. Entonces déjenme, pues bueno, no se requiere ni siquiera la calculadora, ¿no? Esto nos da 773 Kelvin. Recuerden que Kelvin no se lee grados Kelvin, sino Kelvin. Entonces, esta temperatura son 773 Kelvin. Y la irradiancia total, o simplemente irradiancia, pues es igual a... Esto significa que depende de la temperatura nada más, ¿no? Entonces, pues no lo vamos a poner. A ver, vamos a quitarlo. Entonces, aquí vamos a tener el borrador. Ok, entonces esa irradiancia para esa temperatura, vean que como es un cuerpo negro, no necesitamos ni decir de qué tamaño es, ni de qué forma, ¿no? Porque como es un cuerpo negro, todos van a tener la misma ecuación que esta. En cambio, si dijéramos, tenemos una placa de aluminio, ok, ¿cuál es su emisividad? No, pero es de cobre, ok, no, pero es de carbón, entonces debemos nosotros saber qué tipo de material, pero cuando es un cuerpo negro, no. Entonces, simplemente sustituimos 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Ajá. Y lo multiplicamos por la temperatura, pero en Kelvin, entonces esto es 773 Kelvin a la cuarta, ¿no? A ver, metan todo eso en su calculadora y vamos a ver qué da. 5.67 exponente a la menos 8 por 773. ¿Dónde está la cuarta? Aquí está. La cuarta. Me da 20,000. 20.244.210. 20,244. Y vean qué unidad va a quedar. Pues si es Kelvin a la cuarta, se va a cancelar con este. ¿Están de acuerdo? Y entonces dice 20,244.21 watt sobre metro cuadrado. Recuerden que esa es la unidad de la intensidad, ¿no? Potencia por unidad de área. Entonces, esa también la podemos expresar en kilowatt. La voy a poner acá. Esta sería 20, ¿no? Simplemente recorremos 3 lugares. 1, 2, 3. Y esto sería 20.244 kilowatt sobre metro cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría para el cobre? Para el cobre, vean, dice, el cobre no es un cuerpo negro, por lo tanto debemos considerar su emisividad. Y si buscamos en la tabla, tiene una emisividad de 0.06. Entonces, pues hacemos lo mismo, pero tenemos que multiplicar por un factor que es 0.06. Vean que la emisividad no tiene unidades. Y esto sería 5.67. A ver, ¿qué está pasando aquí?
por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Multiplicado por la temperatura, que es la misma, ¿no? Entonces vayan haciéndolo. 1214.65, profe. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. Sí, 1214.65. Ok, entonces... esto está haciendo ruido. $1,214, ¿verdad? .65, profe. Ok, vean ya la diferencia. Aquí hablábamos de 20 kilowatts y aquí hablamos de 1 kilowatt, ¿no? O sea, prácticamente bajó 20 veces por no ser un cuerpo negro. Entonces, este número es gigantesco, pero no hay cuerpos que irradien con esas intensidades, a menos que sean cuerpos negros. En general, los cuerpos reales se emiten con una irradiancia o intensidad menor. Ahora, pero también podemos decir, bueno, ¿y esto es mucho o es poco? Y para eso lo vamos a comparar con la radiación que viene del Sol. La radiación que viene del Sol, en un día soleado, sin nubes, y justo cuando el Sol está en el cenit, o sea, está el Sol acá en lo más alto, y tú estás parado ahí, sin un árbol, sin sombra, ni nada. Y te caen los rayos del Sol así, directo sobre tu cuerpo. Cuando pasa eso, la intensidad de la radiación o la irradiancia es cerca de 1350 watts sobre metro cuadrado. De hecho, ya más bien es del orden de 1000. Lo cierran casi siempre a 1000 watts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces vean, si ustedes ven, se compara más o menos con se compara más o menos con esta irradiancia, ¿no? Es una tabla de cobre, es una placa de cobre que está a 500 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasaría si esa placa la pusiéramos arriba de nuestra cabeza? Sentiríamos cómo el calor llega hacia nosotros, ¿están de acuerdo? Y a lo mejor hasta empezaríamos a sudar. Pero cuando estamos en el Sol, no sentimos tanto ese calor, a pesar de que las irradiancias son más o menos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que el espectro seguramente de emisión de esto está en el infrarrojo, que es calor. ¿Y dónde está el espectro de radiación de la luz del Sol? Invisible, ¿no? Invisible, ¿están de acuerdo? Es decir, a lo mejor si nos encerraran así en un cuarto oscuro con nuestra placa aquí adentro, sentiríamos que hay algo muy caliente arriba, pero no lo veríamos porque a lo mejor todavía no está ni siquiera rojo vivo, pero sentiríamos así como empezamos a sudar. En cambio aquí, en la parte de donde está la persona debajo del Sol, sí sentiríamos calor porque el Sol irradia también en el infrarrojo, pero es más luz la que envía, ¿no? Más que calor, por lo tanto soportaríamos más estar aquí que estar debajo de una placa. Y entonces, pero más o menos eso es 1200 watts sobre metro cuadrado, es como pararse a la mitad del día y sentir como esa sensación de calor, ¿no? Más o menos. Ok, vamos a hacer un ejercicio y con eso vamos a concluir nuestra clase. Vean, ahora vamos a hacer como ingeniería inversa. Vamos a ver o vamos a estimar a qué temperatura está el filamento de una lámpara de tungsteno. Vamos a suponer que es una lámpara de 60 watts. Dice, cuyo filamento se enrolla como se muestra en la figura. Si ustedes se fijan a detalle en esas lámparas, están hechas así como en espiral, ¿no? Eso para ganar área. Pero eso es muy complicado de resolver, así que nos vamos a imaginar que esa espiral es una plaquita de tungsteno, así de 7 milímetros por 5 milímetros. Vamos a calcular la temperatura a la que está ese filamento, allá adentro, ¿no? Cuando aquí se ve como al rojo vivo, ahí está medio frío, ¿no? Bueno, o sea, si nosotros acercáramos la mano a la lámpara, no sentiríamos mucho calor, pero
vamos a suponer que ya cuando está a su máxima potencia, es a 60 watts, está así ya cuando hasta te deslumbra, ¿no? Esas lámparas te deslumbran y cuando le acercas la mano se siente un poco de calor. Antes de hacer cualquier cálculo, vamos a, pues, ¿ustedes a qué piensan? ¿A qué temperatura estará el filamento de una lámpara de tungsteno? No cuando está roja, sino cuando está así, como lo hicimos como lo vimos en los primeros dibujos. Como esto. Así. Como esto que está aquí, ¿no? ¿A qué temperatura creen que está? Sin hacer ningún cálculo, ¿cuál es lo que su corazón les dice? ¿Qué opinan? Como unos 40 grados. 40 grados Celsius. ¿Alguien 60 opina? grados. 60 grados. Unos 70 grados. ¿Así adentro? O sea, a lo mejor afuera sí, ¿no? Como que sientes como que sí está tan caliente, pero pues no te quema. Ah, ok. Pero adentro, ¿a qué se imaginan? Como unos 80. 80 Sí, grados, unos 80. 1000 grados, 7000. ¿Qué opinan? Me faltan 2 por llenar, ¿no? 40, 60, 80. ¿Qué temperatura ustedes creen que habrá adentro? Y ahorita vamos a verificar si es cierto o no. Unos 250, ¿no? 250 grados, ¿no? Hay una última propuesta. 90 grados. Unos 100 grados. 400. A ver, esta que está más alta, ¿no? 400 grados Celsius. Está ahí adentro ya, 400, ¿no? Ok. Entonces, vean, vamos a modelar esa lámpara como si fuera una plaquita. Y vamos a ocupar ecuaciones clásicas. Dice, la intensidad, ¿no? Si uno recuerda de los cursos de física anteriores, dice, la intensidad es potencia por unidad de área. Solo que en esta rama de la radiación no le llamamos I, sino E, pero es la misma ecuación, ¿no? Potencia entre área. La potencia sí la conocemos, vean. Es una lámpara de 60 watts. Y el área, pues podemos calcular el área de esa plaquita, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación. Vean, esta placa tiene un área de 7 milímetros, pero hay que pasarlo en metros, ¿no? Metros. Entonces, esto sería 7 por 10 a la menos 3 metros por su altura, que son 5 milímetros, o sea, 5 por 10 a la menos 3 metros. Y eso ya nos va a dar en metros cuadrados. Entonces, a ver, métanos la calculadora y eso da 7 exponente a la menos 3 por 3.5 por 10 a la menos 5. 3.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, ¿no? Ok. Sí. Y dice aquí, se radia energía por ambas caras. Aquí estamos viendo una cara, pero están de acuerdo que del otro lado también está sacando luz, no solo saca de un lado. Quiere decir que el área donde está irradiando, pues es el doble. Entonces dice, deberíamos sustituir el doble del área. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la intensidad de la radiación. Dice, la ecuación es potencia por unidad de área, o sea, 60 watts por área, pero vamos a multiplicarlo por 2 por el hecho de que esa placa tiene 2 caras, ¿no? Iguales, pero por ambos lados. Entonces, esto sería 3.5 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. A ver, pónganlo eso en su calculadora, ¿no? 60, 2, 157.142. 857,000, sí, en efecto. 142. 142. Punto 8.571. 71 watts sobre metro cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí no procedimos con la ley de Stefan, porque si queremos usar la ley de Stefan-Boltzmann, deberíamos conocer su temperatura, y es lo que queremos calcular. Por lo tanto, nos fuimos así como por otro lado, ¿no? Haciendo algunas suposiciones. Ok, la intensidad es potencia entre área. Estamos suponiendo que toda la potencia se está transformando en energía radiante, pero eso no es cierto. Generalmente las lámparas son muy ineficientes, o sea, no todo lo que le entra de potencia eléctrica se transforma en potencia luminosa. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Luego dice, ahora sí, de la ley de Stefan, pues ya tenemos la E. ¿Están de acuerdo? La irradiancia. ¿Conocemos epsilon? Sí. Para el tungsteno es 0.35.
Sigma, pues es la constante de Stefan Boltzmann, si la conocemos. ¿Y qué es lo que queremos calcular nosotros? ¿A qué temperatura está allá adentro? Entonces, si nosotros despejamos a T, pues tenemos la irradiancia, la emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, y para quitarnos algo a la cuarta, pues le aplicamos raíz cuártica, ¿no? Entonces, esto sería, bueno, acá se hizo muy feo, sería 85.714.85 watts sobre metro cuadrado, dividido entre la emisividad, que es 0.35, ¿están de acuerdo? Por la constante de Stefan Boltzmann. No se preocupen, nadie se la aprende. Vamos a copiarla de por aquí, ¿no? Es 5.67 por 10 a la menos 8. Entonces, voy para acá. Profe, pero hay un 2 antes del punto, ¿no? En intensidad, en el valor de la intensidad. Ah, sí, gracias. Ah, caray, a ver. Oh, está todavía más grande, ¿no? Esto es 857.142, ¿no? Excelente, muchas gracias. Por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Y lo metemos todo eso a la calculadora, ¿no? Raíz cuártica. Dice, a ver, métanlo así. 857.000. Me sale 2563.60. Igual, profesor. A mí A ver, también. 2000, ¿qué? 563.60. Kelvin, ¿no? A ver, vamos a regresarlo a grados Celsius, porque a lo mejor eso se ve muy grande, ¿no? Si para pasarlo a Kelvin, de Celsius a Kelvin hay que sumarle 273, pues para regresarlo a Celsius hay que restarle, ¿no? Entonces, a ver a eso, a 2563.6 menos... 2290.45 grados Celsius. ¿Qué? 273, ¿cuánto me dijeron? 2290.45. Kelvin. Sí, ¿lo ven? Celsius. Celsius, ¿no? Ah, sí, sí, claro. A ver, entonces algo más. Se supone que lo pasamos para que... Aquí está. Ok, entonces vean. Esto estamos suponiendo que toda la radiación todo lo que le llega de energía eléctrica, porque 60 watts, si es de 127 volts o 120 volts, pues podemos calcular la corriente, ¿están de acuerdo? Estamos suponiendo que todo eso que le llegó se transformó en radiación, que no siempre sucede, pero si llegara a suceder, vean a qué temperatura está el filamento. No, pues 40 estamos perdidos, 60 estamos perdidos, 80 estamos perdidos, 150 y hasta 400 estamos perdidos. Ni siquiera Adentro está a 2200. Póngale que ya, así suponiendo pérdidas por energía, no sé qué, puede estar como a 1500, ¿no? Pero 1500. Está a una temperatura sumamente alta, ¿no? ¿Y por qué no se hace pedazos? Porque el tungsteno, particularmente el tungsteno, por eso esas lámparas son de tungsteno, tienen una temperatura de fusión muy alta, de casi 4000 Kelvin, ¿no? 3700 Kelvin. O sea, aguanta más. ¿Qué pasa si le empezáramos a meter más corriente y se funde? Ah, le subimos la temperatura. ¿Hasta qué temperatura le llegamos? Hasta 3695 Kelvin. Y cuando pasa eso, se funde, ¿no? Se funde es que se hace líquido y se evapora. Que eso es lo que pasa cuando se funden las lámparas. No sé si las han visto. Se ve ahí cómo se deshizo el pedacito de alambre. Eso es lo que está pasando. Pero vean, esto nos está demostrando que una lámpara de tungsteno adentro está súper caliente. 1500 grados Celsius, así mínimo, ¿no? Porque la teoría dice que debería estar a 2300 grados, pero pues por ahí debe haber pérdidas, a lo mejor no hicimos bien. Esto estamos suponiendo que es una placa, cosas de esas. Pero así está. Muy bien, chicos. Si gustan, bueno, este mismo ejercicio está en el curso en línea, en el PDF, ¿no? Ya lo pueden ver en donde dice ejemplo 2, aquí lo van a encontrar.
Si no, tómenle una captura de pantalla o si ya lo anotaron, pues ya, qué mejor. ¿Por qué? Tienen que entrar al curso en línea y van a encontrar un ejercicio, una actividad en línea que es justamente un ejercicio muy similar a este. Lo tienen que hacer el día de hoy, ¿ok? Creo que se cerraba a las 7, pero como ya, perdón, ya se cerraba a las 8:30, pero como ya prácticamente pues se acabó nuestra clase, no nos va a dar tiempo de hacerlo en línea, así que ahorita le voy a cambiar la hora para que se cierre hoy. ¿A qué hora acaban sus clases? A las 10, me imagino, ¿no? Ese ejercicio sale súper rápido, o sea, sale en 10 minutos, entonces le voy a poner que se cierre a las 11:59 de la noche de hoy, ¿ok? Ok, profe. Que lo hagan. Es una actividad de Ok, clase. profe. Ya hicimos una, creo que la clase pasada, ya saben cómo entrar y todo, ¿no? Ujú. Ok, muy bien, pues con esto concluimos y nos vamos a ver este viernes, porque este tema es un poquito amplio. O sea, nos vamos a ver mañana Ok. para darle fin a este tema, ¿no? Ujú. Ok, profe. en general nos Sí, vamos a profe. ver solo los miércoles, pero cuando el tema sea muy grande, entonces vamos a vernos en diferentes días para completarlo. Ok, Bueno. profe, está bien. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, es que ya ve que hace 8 días no pude ingresar a la plataforma en línea y ya no me dio chance de hacer la otra actividad. Mira, las actividades en línea de clase solamente valen el 20% de la calificación del parcial y el 80% son las actividades en línea, las que sí son más grandes. Todavía no está abierta porque nos falta completar este tema. Ajá. Entonces no te preocupes, o sea, si prácticamente cada clase vamos a hacer un ejercicio, así que pues si van a ser unos, no sé, unos 10, ¿no? Que te pierdas uno, pues no tiene ningún problema. Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos. Ya también más tarde van a ver ya la clase de hoy en En video. ya es subida ¿La en grabación? el Drive. Ajá, la grabación. Pueden consultar la anterior también. Muy bien, Ok, chicos, profe. pues ya está. Entonces, ahorita voy a ir a mi curso en línea para hacer la modificación de la hora límite para que puedan entrar. Y con esto profe. concluimos, nos vemos el día de mañana. Ok, nos vemos. ¿A qué va, profe? Nos vemos mañana. Gracias. Profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.